¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hoy tuvimos dos cumbres, una que empieza mañana en realidad, pero ya está en marcha, la Cumbre de las Américas, y también tuvimos la cumbre del Hotel Sheraton. Y con la misma característica, verán ustedes en una de las cumbres, en la primera, cómo marchan 6.000 personas a protestar. Y como hoy, en la cumbre de los empresarios, tan hirientes en cada una de sus expresiones, tan insolidarios, también teníamos a la gente afuera reclamando. Vamos a presentar la primera de las cumbres. Es la Cumbre de las Américas. ¿Cuál es el rol de Argentina? Bueno, ha mejorado por lo que Maduro ha dicho, por lo que AMLO ha dicho, la presencia de Alberto Fernández que nos provocaba mucho rechazo. Y la verdad es que todavía es así. Por concurrir a una cumbre en la cual Estados Unidos dice quiénes van y quiénes no, un mamarracho, tratarnos como el patio trasero una vez más, pero las tensiones aflojaron respecto al viaje del presidente por el reconocimiento que implica que tanto México como Venezuela, dos de los países que no van por distintas razones, México porque no quiere, porque rechaza esa cumbre, Venezuela porque es de los rechazados por Biden, va a llevarse a cabo de todas maneras. Vean ustedes lo que les mencionaba recién en el comienzo, durante el saludo. 6.000 personas están viajando hacia la Cumbre de las Américas. ¿Podrán pasar? ¿Será fácil para ellos? Lo dificulto, pero seguramente ahí vamos a tener una de las fotografías o de los videos más importantes en el día de mañana. ¿Qué pasará con esta gente en la medida en que se aproximen a la frontera y quieran llegar a la cumbre? Miren ustedes lo que es la caravana. Caravana de dolor, caravana de protesta, caravana de indignación. Miles y miles de personas que están con hijos en brazos, recorriendo larguísimos trechos por todas las carreteras y caminos que van encontrando, rumbo a la Cumbre de las Américas. Una cumbre que es una verdadera vergüenza. Va a participar Alberto Fernández con esto tan interesante que significa que Venezuela, lo verán a Maduro, diga que será la voz de Venezuela. Esto resulta dentro del contexto un poco más gratificante. Hoy Alberto Fernández decía lo siguiente. Preparándonos para ir a la Cumbre de las Américas, a defender los derechos de la América Latina, voy a defender la unidad de Latinoamérica. La unidad no se declama, la unidad se ejerce, y la mejor forma de ejercerla es no segregar a nadie. La unidad se ejerce, y la mejor forma de ejercerla es no segregar a nadie. Así que vamos a ir con ese mensaje. Nosotros lamentamos enormemente la no presencia de países que no han sido invitados. Nosotros lamentamos enormemente la no presencia de países que no han sido invitados, pero trataremos de llevar su voz como presidente de la CELAC que soy a ese foro. A mí me hubiera gustado la de AMLO, no sé usted, porque uno puede elegir en esto las conductas. El aval que da AMLO diciendo queremos que vaya a la Argentina, pero nosotros no vamos. Y Venezuela diciendo lo que van a escuchar a continuación, Maduro, que la Argentina será su voz, vienen a modificar un poco el escenario crítico que ofrecía el hecho de que la Argentina esté presente en una cumbre que es una vergüenza. Es un asalto a la dignidad de los países. Se la mire por donde se la mire. ¿Cómo va a venir Estados Unidos a decir vos venís y vos no? Es una cosa increíble. Bueno, aquella aceptación del principio merecía, por cierto, muchísimo rechazo. Pero ahora cuando Maduro dice esto, tampoco se puede ser más papista que el Papa. Y si el que está privado de ir y el que no va porque no quiere lo hacen, bueno, y respetan la posición de la Argentina, vamos a entenderlo. No es la primera conversación que tengo con el presidente Alberto Fernández. Fue una conversación amigable, amistosa, pudiera decir llena de buena energía. Tengo que decirlo, de buena energía. Yo he sentido en el presidente Alberto Fernández un compañero que quiere ayudar a Venezuela y quiere ayudar a la región. Él en todos los viajes internacionales que tiene y con todos los factores internacionales que habla de Venezuela, de levantarle las sanciones a Venezuela, de levantarle las sanciones a Cuba. Habla de la necesidad de un nuevo tipo de relaciones en el hemisferio,
y lo ha dicho en privado bastante, me consta, y lo ha dicho en público también. Estuvimos conversando y yo le dije que me parecía muy bien que él llevara como presidente de la CELAC la voz de América Latina y el Caribe hasta la reunión de Los Ángeles. Y sé que vamos a estar bien representados en la reunión de Los Ángeles en la voz del presidente Alberto Fernández. Porque es un hombre además valiente y un hombre que... Escuchado esto, naturalmente se corrige bastante la impresión que uno tiene del viaje de Alberto Fernández. Siempre igual del lado de la elección de no ir. Pero la habilitación que de alguna forma a la ética de gobierno dan estas palabras de Maduro tampoco se pueden soslayar. Vamos a ver cuál es el papel que puede hacer Alberto Fernández. Efectivamente tendrá que decirle en la cara a Biden muchas cosas. A mí siempre me gustó aquello de Alfonsín. ¿Se acuerda? Alfonsín llega, lo muestra muy bien la película Raúl del cineasta cineasta y periodista y amigo Cristian Remoli. La película se llama Raúl y ahí aparece cuando Alfonsín llega a Estados Unidos y el canciller Raúl Alconada le dice: mira, tengo la versión de que Reagan te va a cambiar el discurso, estate atento. Así ocurrió. Reagan le manda un texto de discurso a Brasilia. Estábamos el 15 de marzo, tendría que haber asumido Tancredo Neves. El presidente de Venezuela le dice: cuidado, presidente, porque le pueden cambiar el discurso. A mí me lo cambiaron. Me mandaron un discurso y cuando llegué a la Casa Blanca me leyeron otro. Entonces Alfonsín, me acuerdo que la frase de él fue: se va a arrepentir si me lo intentan hacer. Keeping a national economy vital and robust requires hard work, vision, and commitment. It requires tough decisions today in order to make a better tomorrow. We appreciate here, Mr. President, the severe economic problems that you inherited. Yet friends can and should help one another. The United States will do what we can to assist you in your efforts to improve the economic conditions of your country. Today is an exciting time to be an American, and I mean all of us, from the North Slope of Alaska to the tip of Tierra del Fuego. More people here are living in democracy than ever before. This trend, however, is threatened by Marxist-Leninists who continue, with the heavy support of the Soviet Union and Cuba, to undermine freely elected governments and democratic movements. In Nicaragua, communists who were just one faction in the broad coalition that pledged to replace their former dictatorship with democracy quickly seized control of the organs of power. Mencionaba Nicaragua. Jorge Mahfoud, un notable periodista uruguayo radicado en los Estados Unidos, en la frontera salvaje, cuenta qué pasó con Nicaragua alguna vez. Llegó un norteamericano, cruzó todo Estados Unidos, tomó el país, se convirtió en presidente de Nicaragua y además obligó, años 1800 largos, obligó al país a hablar, o por lo menos lo intentó, a que hablaran en inglés. Siempre hicieron lo mismo. Bueno, volvamos a la película de Cristian Remoli. Entonces Alfonsín está escuchando todo lo que le manda Reagan y que no era para nada lo que se había conversado previamente. Entonces Alfonsín, ¿qué hace? Se guardó el discurso y le mandó un speech conmovedor. Es realmente importante, usted lo ha señalado, que esta entrevista que vamos a realizar se dé precisamente en circunstancias donde una verdadera ola de democratización avanza sobre América Latina. Es por eso que al lado de la esperanza está también el temor en América Latina, que una deuda que en mi país casi llega a los $50.000 millones
y en América Latina en su conjunto está alrededor de los 400.000 millones de dólares, conspira contra nuestra posibilidad de desarrollo, de crecimiento y de justicia. Por eso es que en toda América Latina estamos dispuestos a hacer los ajustes necesarios para superar los obstáculos de nuestra economía. Pero no podemos hacer ajustes que recaigan sobre los que menos tienen y pretender de nuestro pueblo en ese sentido y en ese sector un esfuerzo mayor, sin duda ninguna, es condenarlo a la marginalidad, a la extrema pobreza y a la miseria. Y sin duda no estará ajeno a nuestro diálogo el tema de Centroamérica y de Nicaragua, que sobre la base del respeto al principio que hace al derecho consuetudinario americano de no intervención, nos dé la posibilidad de lograr el triunfo de las ideas de la democracia y del pluralismo de la democracia, y afirmando desde luego la libertad del hombre, y procuraremos construir el futuro que nuestros pueblos se merecen. We will try to build the future that our peoples deserve. El cowboy le estaba hablando de Nicaragua, esto y lo otro. El viejo y sacrosanto principio de la no intervención, etcétera, y una maravilla, verdaderamente, muy bien plantado. Estas cosas tienen su costo. ¿Cuánto habrá pagado Alfonsín por estas palabras? ¿Cuántas de las cosas que le pasaron a Alfonsín, de los ataques que recibió el primer gobierno democrático, tenían quizás una parte de su origen en ese discurso y en esa valentía? Mire lo que paga AMLO, mire lo que dice Marco Rubio, uno de los tipos bien difíciles de los Estados Unidos con respecto a nosotros, a los latinoamericanos. Dice, me alegra ver que el presidente mexicano, que ha entregado secciones de su país a los cárteles de droga, y es un apologista de la tiranía de Cuba, un dictador asesino en Nicaragua y de un narcotraficante en Venezuela, no estará en Estados Unidos esta semana. Así son las cosas. Pero, por supuesto que también, vamos a verlo a Marco Rubio diciéndolo para fijarlo, pero también tenemos de lo que alivia en estos casos. I don't think the United States of America should, frankly, be bullied or pressured into who to invite to a summit we're hosting. If he doesn't want to come, he doesn't come. In my view, one of the great things about it is if we have a summit where we don't invite dictators and the people who wanted dictators to come decide to boycott it, then we'll just know who our real friends are in the region and govern ourselves accordingly. I think it'd be a good opportunity to filter out those who are aligned with our views on the direction of the region and those who aren't. Ese es el pensamiento real que tiene. Anoche Silvio Rodríguez en un show le dedicó a AMLO el necio, que es un tema maravilloso, escrito por Silvio Rodríguez en los tiempos en que Cuba se había quedado sin el apoyo de la Unión Soviética y algunos querían cambiar aspectos de la revolución y él procedía a decir ahora más que nunca. Esa es la canción, el sentido de la misma. Pero, ¿qué dijo anoche? Hoy se la dedico a Andrés Manuel. Para no hacer de mí como pedazos, para salvarme entre únicos e impares. Pero esta vez nos vamos a privar del querido Silvio, porque esta canción la interpreta Beatriz Gutiérrez Müller, que es la esposa del presidente de México, la esposa de AMLO, cantando El necio. Para no hacer de mí cono pedazos, para salvarme entre únicos e impares, para cederme un lugar en su Parnaso, para darme un rinconcito en sus altares. Me vienen a convidar a arrepentirme, me vienen a convidar a que no pierda, me vienen a convidar a indefinirme, me vienen a convidar a tanta mierda. Yo no sé lo que es el destino, caminando fui lo que fui. Ay, adiós, que será divino. El necio no va a la cumbre.
es López Obrador la figura más relevante que hay en estos momentos en nuestra América Latina. Pero hay otra cumbre de unos tipos increíbles. Vamos a escucharlos, vamos a verlos, vamos a pensarlos un poco. Esta es la cumbre local. La cumbre de los dueños de la Argentina, pero se creen los dueños del mundo, poco menos. Vamos a hacer una recorrida para mostrar el escenario, Hotel Sheraton de la ciudad de Buenos Aires. Afuera muchísimas personas que estaban mostrando su aflicción por esta época en la que esos señores, en la empresa la AEA, que preside ese señor que toma asiento, el de pelo blanco, Campos, cada día trabaja más para que la gente coma menos, cada día para las mayores ganancias de ellos, cada día escapándose por la tangente de la irresponsabilidad social. Lo invitan a hablar a Guzmán, ya lo vamos a tener, al ministro de Economía, pero permítanos antes mostrar lo que para apertura de la cumbre, así le llamamos nosotros, de la reunión de AEA, la Asociación Empresaria Argentina, dijo Alberto Fernández. Venimos cumpliendo con el aumento de la producción, venimos cumpliendo con el aumento del trabajo formal, pero nos está costando mucho terminar con la desigualdad. No hemos logrado que nuestros productores de alimentos se asocian al conjunto de los argentinos y desacoplen suficientemente los precios internacionales de los precios internos. Espero contar con los empresarios y espero que los empresarios argentinos entiendan la dimensión del problema que pasamos como parte del mundo que somos. No les pida más, presidente. No se los pida más. No le llevan a la punta. Alguna le va a comentar seguramente el aplauso que le dieron. Fue una falta de respeto, de consideración. Una vergüenza. No les importó nada. No lo escucharon. Y si lo escucharon, se rieron. No van a hacer, no esperen nada. Termine de esperar. Háganos el gusto. A millones que de eso estamos cansados. No se puede esperar nada de ellos. Son una inmundicia. Porque es inmundo el comportamiento de quienes todo el tiempo acumulan dinero para su bolsillo, para sus cuentas, y jamás piensan en el pueblo. Y el árbitro no tiene que pedirle nada a ellos, tiene que ver republicana y democráticamente por dónde se puede tomar lo que corresponde al pueblo. Y una de las cosas va a ser anunciada enseguida por Martín Guzmán, y nos parece bien, ojalá que salga. Pero antes permítanos esta reflexión de Íñigo Errejón, desde España. Una parte de las medidas de ayudas y de protección social que ya se aprobaron en este Congreso de los Diputados creemos que tienen que ser mucho más exigentes, sobre todo en lo referente a las ayudas a la energía y a la vivienda. A las ayudas a la energía, porque lo hemos comprobado ya. Darle más ayudas y más subvención a los combustibles sin intervenir y marcar un control de precios me permite la expresión, es un bizum a las petroleras. Es que nosotros nos estamos gastando mucho dinero en subvencionar los combustibles, todos los españoles, para que en muchas gasolineras lo que haya pasado es que simplemente los precios se hayan subido. Y eso es darle una subvención a gente que ya está ganando demasiado. Perfectamente se podría decir lo mismo, es que se le da muchísimo dinero al campo para que compren maquinaria y préstamos con enormes ventajas, pero después ellos no quieren devolver absolutamente nada. Martín Guzmán justamente habló de la renta inesperada, allí en la cara de los que estaban presentes. Se puede imaginar igual cuál sería la reacción y qué es lo que va usted a escuchar a medida que vayamos prestándole atención a partecitas de los discursos de estos prohombres del horror. Martín Guzmán ahora. En este contexto global, en donde ha habido un windfall, un shock que ha generado para ciertos sectores una renta que no tiene nada que ver con una mayor inversión, sino que es el producto del shock internacional que al mismo tiempo le genera problemas a millones de personas. Esto es cierto en la Argentina y es cierto en el mundo. El Gobierno Nacional ha trabajado para articular un proyecto de ley que nos permita administrar esa renta inesperada de la guerra. En el día de ayer lo anunciamos, consideramos que esto es muy importante para una Argentina que vaya en la senda de un crecimiento compartido, un crecimiento con equidad. Vano esfuerzo, ministro. Vano. Hay que ir, quizás no hay más remedio,
Pero usted sabe, tenían en el bolsillo un comunicado de ellos mismos. ¿Quieren ustedes ver lo que dice el comunicado de AEA respecto a estos planes? Cuando se anunció hace un mes y medio ya, más impuestos, menos inversiones y empleo. Siempre la amenaza. Argentina debe volver a retomar, simplemente tendrían, ni redactan bien. Argentina debe retomar, diría lo correcto, la senda del desarrollo económico y social sostenible. La creación de nuevos impuestos, como el recientemente anunciado impuesto a la renta inesperada, va en la dirección opuesta a lo señalado. Es decir, un mes y medio antes ya le habían respondido a Martín Guzmán. Pagani habla de la gran oportunidad. Verá usted cuál es la gran oportunidad: que se maten, que se exilien, que se tiren misiles y cañones, y mientras tanto nosotros aprovechemos la circunstancia. Eso sí, aprovechémosla para nosotros, nada más, porque no podemos repartir, porque no podemos ir por la renta inesperada, porque no nos gusta que nos toquen absolutamente nada de nosotros. Este es otro de los personajes que no tiene la mínima estima por el padecimiento de millones y millones de argentinos que compran sus productos cada día más caro. Este que van a ver ustedes es el que se reunió con Alberto Fernández y Martín Guzmán porque querían pedirle lo mismo, eso que vimos de Alberto Fernández, lo que vimos de Martín Guzmán. A la noche ya estaban mandando por debajo de la puerta las facturas con el 10% de aumento. Así no se puede. Presentemos al personaje que no es tan conocido. Uno de los detalles interesantes de todo esto es que cada día más dan la cara, cada día se sienten más imponentes, más importantes. Hasta Mañeto, va a ver usted, habló con un largo discurso que traía desde su casa para decir las mismas cosas que vamos a escuchar ahora de Pagani. Pero viendo oportunidades, creo que, yendo al caso concreto nuestro de Arcor, un mercado como el americano, donde competíamos con muchas empresas que vienen del continente asiático o de la zona de Turquía, hoy prefieren la certidumbre de contar con los productos. O sea que, si lo miro como una empresa como nosotros, creo que para muchas de las empresas aquí en Argentina esa oportunidad se abre y hay que estar preparado. Es que es una preciosa oportunidad. Mañeto lo miraba como diciendo que bien que vas. Es magnífica, es soñado que el mundo se mate y nosotros aprovechamos para venderles. Pero todo lo recaudado es para la casa, es para la caja nuestra, desde ya, eso ni se habla. ¿Quieren ver a algunos de ellos defendiéndose del tema de la renta inesperada? Tienen la palabra. ¿Lo convenció las explicaciones del ministro? Yo lo que le dije, como usted sabe, porque le hice esa pregunta al ministro, nosotros un poco lo que planteamos es, en Argentina hay muchos impuestos y lo que vemos en el último tiempo es que la tendencia es a que cada tanto aparece un nuevo impuesto. Y la presión tributaria, como se llama, ¿no es cierto?, sobre los que pagan y pagamos impuestos, es decir, lo que se llama el sector formal de la economía, es muy alta en Argentina. Si me decís de entrada, te digo mi posición, que es siempre la misma. Yo creo que nos sobran impuestos y nos faltan incentivos. La verdad que es esa. Si bien el impuesto no me toca a mí, porque es para las empresas muy grandes, ¿no? Pero me parece que no atrae a la inversión. ¿Y cuándo invierten? Qué graciosos que son. Bueno, Oxfam, que es una entidad que por ahora nos merece un gran respeto, dice lo que tendría que hacerse con los impuestos. Veamos esto. And really people are running out of coping mechanisms. In the Horn of Africa, one person is dying every 48 seconds at the moment. And if it weren't for all the other crises, the world attention would be there. So we really need to focus on everything that's happening and respond, and we need to mobilize the resources. And what we're saying, there are some sectors that have really profited during this pandemic period, like food, energy, pharmaceuticals, technology companies. So let's look at how we make those profits benefit the whole. So looking at windfall taxes, for example, that's been discussed in many countries. En muchos países, sí, en Europa, en Estados Unidos, pero acá no puede prosperar, acá no camina. Son los más egoístas de todos. Si hay un lugar donde está la Argentina en el ranking, es en el de los personajes más egoístas, más insolidarios que uno pueda concebir. Verá usted, pues, a propósito de lo que dijo el tal Campos, que es uno de los emisarios permanentes de los lobistas
de la gente, de los empresarios. Verá usted cuál es la realidad de los impuestos. Vaya pensando, ¿cuál es el lugar que ocupa la Argentina cuando estos señores, estos grandes mentirosos, estos falaces constantes, mendaces de todos los días, dicen que la Argentina está ahogada de impuestos? Usted vaya pensando moderadamente un lugar que tiene la Argentina en el ranking de los impuestos que se pagan. Mientras seguimos nosotros escuchando, por ejemplo, a Pedro Peretti cuando habla de que ganan más que nunca. Elemental, hay que hacerla y llevarla hasta el final. Las compañías exportadoras han ganado plata como nunca en la historia argentina. Han puesto el grito en el cielo cuando le cobraron 2 puntos para financiar el fideicomiso de trigo, y yo creo que ahí el gobierno debe trabajar de otra manera. Hay que encontrar algún método, alguna solución. Acá hay gente que ha tenido ganancias millonarias. Los dueños de la tierra en la República Argentina, que están escondidos, que nadie los ve, que nadie los marca, han recibido una renta extraordinaria fabulosa. Es así, una renta extraordinaria, pero todo para mí, es mía, mía, mía. Mire, ya que estábamos recién con Arcor, veamos sus modestas ganancias recientes para que usted vea de qué se trata, por qué indignan tanto estos personajes que además se reúnen para mostrarnos todo su poder. Más ganancias de Molinos, Arcor y Ledesma. En el segmento alimentos había tenido ganancias por 1.229 millones de pesos en ese rubro en 2020. A nivel de todas las actividades del grupo en el primer semestre de este año, el resultado fue 8.807 millones de pesos. Caramba, 8 veces más. Pero no tienen paz, de ninguna manera no les resulta suficiente. Ahora van a asistir ustedes al desenfado, a la falta de respeto, de consideración, que es la discusión de la que ellos tratan de defenderse, que son remarcadores, que todos los días roban al pueblo argentino. No es un muchachito el verdadero ladrón, cuando queremos hablar con esa palabra llenándonos la boca porque nos resulta rechazante. No, estos son, claramente, estos son capitalismo salvaje, capitalismo llevado a la enésima potencia, potenciado de la peor manera, como usted lo quiera. Estos son los personajes. Y en medio de todo eso, se ríen de nosotros. Tiene una gracia, hay un tal Federico Brown. Verá usted lo gracioso que es este individuo. Verá cómo le preguntan por sus actividades y él dice, bueno, que se entretiene remarcando precios. Cuando la discusión es esa. Cuando están miles de personas pidiéndole en la puerta del Sheraton, por favor, bajan los precios, no sigan remarcando, no sigan robándonos, no sigan lucrando ustedes con el hambre de la gente. La Argentina no puede llegar a semejantes datos, pero el mundo ha arrastrado ese cuerno de África, como decía la representante de Oxfam, a que muera una persona cada 48 segundos. De hambre se muere antes de hambre, años antes. De hambre se padece por parte de los niños, que si no comen como se debe hasta los 5 años, ya lo hemos compartido con ustedes, nunca más, aunque luego se vuelvan ricos y vivan de la mejor manera, jamás recuperarán lo perdido en esos primeros años de vida. En medio de todo esto, una empresa cuyo perfil vamos a revisar un poco desde el punto de vista moral y ético en lo inmediato, este señor Brown se permite ahí con Mañeto, con Pagani, son los dueños del mundo, cruzado de piernas, una jauja. Estaban reunidos para darse la mano, para ver si sale algún otro negocio más y sobre todo para recordarle justamente al presidente que abría la sesión diciéndoles espero que ustedes no esperen nada, al ministro de Economía contándoles por qué el impuesto a la renta inesperada. Tampoco van a querer nada de eso y ya lo han dicho. Bueno, en medio de ese panorama, el chiste, la broma de este gracioso personaje que se llama, lo escapo de la anónima, Federico Brown. Y yo le di una pregunta a Brown, ¿qué hace la anónima con la inflación? Remarca precios todos los días. No. Qué cosa, ¿no? Remarca precio todos los días, juega él. ¿Qué hace la anónima respecto a la inflación? Todo era previsto, todo estaba centrado, menos esta pavada de este imbécil. Pero todo estaba más o menos en línea. Mañeto ya llevaba el discurso de su casa, lo va a ver más adelante.
todo lo tenía planeado y los otros hacían como que formulaban las preguntas para que él pudiera orgánicamente referirse a todos estos temas con la impunidad que él hace desde sus diarios, con toda la campaña que normalmente hace desde la tinta sangre con la que se escribe el diario Clarín. Vea esta placa del Fondo Monetario Internacional, porque también esto ayuda a pensar. En los países de bajos ingresos, el alimento del consumo, alimentos como 0% del consumo, el porcentaje, 44%. En países de ingresos medios, 28%. En países avanzados, 16%. Esto es lo que gasta la gente en alimentos. Esta es la vida a la que someten a la gente. Ahora vamos a ver otra vez al personaje Brown, el chistoso, hablando de lo que lo ahogan los impuestos. Prepárese para el número, va pensando, ¿no? ¿Cuál será la posición de Argentina en un ranking, no imaginario, sino real, de países que pagan impuestos? ¿Cuál es el lugar que usted ocupa? ¿Segundo? ¿Tercero? ¿Cuarto? Vaya pensando. También el hombre de la idiotez dice lo que se refiere a la ley de góndolas. Lo verá en el final hablar de que no, es que no quieren nada. La ley de góndolas tampoco le va bien, porque ellos quieren poner lo que se les antoje para dominar al resto. Son insaciables. Vamos a escucharlo. Yo quería poner dos ejemplos. Para nosotros el principal problema, hay muchos, ¿no? Pero el principal problema es los impuestos. Que para uno como individuo, sino que la eficiencia global, por la evasión impositiva que generan esos altos impuestos, hace que el supermercadismo haya decaído a la ley de las góndolas. Yo a todos mis amigos los hago cansados, porque me miran y me dicen, ¿qué importancia tiene? Pero desde el punto de vista de la ideología, que el Estado defina dónde debo colocar el producto, a qué nivel para que esté al nivel de los ojos, del precio más barato, cuántas marcas tengo que tener. Tengo que ir con un centímetro para ver, y que le tengo que comprar productos a las comunidades originarias, los pueblos originarios o las sociedades de tipo familiar. Encima le tiene puesto, este pobre hombre le tiene que comprar a los pueblos originarios. El Estado arbitra que se haga eso. O sea, encima, con lo que los desprecio, yo los conozco del sur, les tengo una rabia, una tirria, y encima me hacen comprarle a ellos. Y no me dejan poner los productos míos, porque yo domino la situación, en el lugar que se me antoje. La ley de góndolas, que es una de las cosas magníficas hechas en los últimos tiempos en la Argentina. Nada les va bien. ¿Qué quiere poner en la góndola? ¿Le gustaría poner, por ejemplo, a la venta huesos de pollo, que la gente coma esos huesos de pollo? Esto era lo que vendía. Mire ese paquetito de la Anónima. Esto es lo que vende el personaje del chiste, el gracioso. Aquí lo tenemos al Nito Artaza de los empresarios. Mire usted, esto vende, huesos de pollo. ¿Qué es lo que se merece la gente? ¿Qué más quiere vender? La carne. Vamos a poner grasa en el lugar de la carne picada. Pues tenemos, vamos a ponerlo. Esto es lo que vende por carne picada, pura grasa. Bueno, creí que lo íbamos a escuchar también, pero miren ustedes lo que es eso. ¿Y quiere algo más? Bueno, vea a la gente en la puerta de la Anónima en el año 2017, sí, cuando se produjeron las inundaciones, los aludes, todo aquello terrible que le tocó vivir a Comodoro Rivadavia, este chistoso de Federico Brown, tan ligado al gobierno como estaba a través de Marcos Peña, de la familia, etcétera, etcétera. Este hombre aumentaba el precio hasta del agua. El agua y la leche costaban mucho más de repente, remarcaban precios en los tiempos en que Comodoro Rivadavia vivía el peor momento de sus vidas. Estos son estos tipos. Estos tipos. No estos caballeros, no estos señores. No son señores de nada, son señores del hambre, de la desolación. Son abusadores
frente a la actividad del pueblo. Y todos los que trabajan para ello, sean periodistas, sean políticos, son nada más que serviles de semejantes personajes. Vea la protesta, el agua y la leche valen más caros si hay inundaciones, ¿me entiende? El litro de agua lo subieron más de 60 pesos, así que es muy importante el aumento que han hecho sobre los productos necesarios, ¿no? Son varios supermercados, ¿no? En este caso que han hecho justamente esto. Sí, son varios supermercados. Lo que es más doloroso que son supermercados de acá de Comodoro Rivadavia. Claro, a la gente le dolía un supermercado de acá, de nosotros, nos vemos, solo vecinos, y en la inundación, en el momento en que se caían las casas, las pérdidas fueron atroces. Hay gente que nunca más pudo volver a una vivienda como la que tenía antes. De todo les pasó. Y ellos remarcaban el agua y la leche. Imagínense todo lo demás. Estoy diciendo el agua y la leche porque eran los elementos imprescindibles para la gente y por eso estaban protestando ahí, qué sé yo, ponele al asado el precio que quieras, pero no me subas la leche para los pibes, que esta noche no tienen dónde dormir porque mi casa está inundada y vos me venís a poner la leche al doble. El agua, necesito el agua. Y se la ponían al doble. Este chistoso, vamos a verlo de nuevo, para no olvidarlo, al tal Federico Brown, el gracioso. Yo quería poner dos ejemplos. Para nosotros el principal problema, hay muchos, ¿no? Pero el principal problema es los impuestos. Y yo le doy una pregunta a Brown. ¿Qué hace la anónima con la inflación? Remarca precios todos los días. No. Y los guarangos que estaban escuchando también se ríen. No es que les da vergüenza y les provoca escozor que está diciendo, que además es una verdad, claro, pero dicha a las risas. Los de Chababa, todos los que estaban así, porque son todos igual, de la misma calaña. No, se reían, muy campantes, muy gozosos. Era una fiesta para ellos, la fiesta del poder, la cumbre de los poderosos. El presidente Alberto Fernández fue entrevistado con un pie ya en el estribo, supongo, del viaje a los Estados Unidos, a la famosa cumbre, a la otra cumbre, y dijo que esto de Brown es una irresponsabilidad, y tiene razón. La inflación de la autoconstruida no es otra cosa que la remarcación de precios. Si querían verle la cara a la remarcación de precios, la tuvieron esta mañana en la EA. Yo lo que le pido a los empresarios argentinos es que entiendan la dimensión del problema que padece la economía mundial. La economía mundial está afectada por una guerra que está afectando los precios de los alimentos, está poniendo en crisis la seguridad alimentaria del mundo y por lo tanto lo que tenemos que hacer es trabajar con responsabilidad. No me parece responsable que se le pregunte a un empresario de esa magnitud qué solución tiene para la inflación y su respuesta sea remarcar precios. Eso me parece una enorme irresponsabilidad. El presidente tiene, naturalmente, que elegir las palabras. Una enorme irresponsabilidad es una canallada, es ser un canalla. Portarse de esa manera, claro, en medio de toda la protección. Ahora vamos a ir a la mentira que decía Jorge Campos, que figura como presidente de AEA, porque siempre ellos ponen a otro, ponen a Funesto de Rioja, ponen a Jorge Campos, grandes figuras, y ellos son los que hacen el lobby, los que dan la pelea más sucia de la actividad que tienen que desplegar. Son los que directamente van a extorsionar a los gobiernos, a los funcionarios, son los que compran y venden de alguna manera el comportamiento de quienes tienen luego que arbitrar a favor de ellos, por cierto. Vamos a ver el tema de los impuestos, la gran mentira de todos los días. ¿Cuál es el lugar? La Argentina está en el puesto 43 en el ranking mundial de los países donde más se pagan impuestos. En Latinoamérica figura cuarta, detrás de Cuba, de Brasil y Uruguay. La mayoría de las naciones desarrolladas cobra más tributos. Es decir, cuanto más desarrollo, más tributos todavía. Dice Diario AR, otra discusión válida, si la Argentina gasta mucho o si lo hace en forma eficiente. En el ranking cuantitativo de las erogaciones públicas, la Argentina figura en el puesto 38, segundo en Latinoamérica, con un 40.5% en relación al PBI. Mienten y mienten todo el tiempo. Ahora vamos a ver, como en la canción de Los Redondos, el amo que juega al esclavo. Ahí lo vamos a tener a Mañeto quejándose de la vida,
de todo lo que le hacen a los empresarios, a la pobre muchachada que él maneja como titán de lo que llamamos la mafia de los empresarios y de los medios de comunicación en la República Argentina. De lo primero que habló, por supuesto, es del poder, la palabra que más le importa, lo primero que se le vino a la mente cuando escribió el discurso, y después le dio la parte al que tenía que preguntar, la parte en la que venían las preguntas para que él diera las respuestas ya prefijadas. El nuestro país, la conquista del mantenimiento del poder suele estar por encima de su función instrumental, de su rol como herramienta de desarrollo y progreso. La destinación del país ha aumentado enormemente el gasto público y los impuestos, aún los más extorsivos. Vamos a tomar a un pensador afuera de esto y recuerde las palabras que acaba de leer. Tiene que ver con Chomsky, nada menos, Noam Chomsky. ¿Qué es lo que dice sobre la relación del poder y el periodismo, Chomsky? Why does the media control the public's opinion like this? Or what's the mechanism by which the government influences the media to control? It doesn't. The government has almost no influence over the media. But so how does it happen? Like why? I mean, what's the underlying mechanism? It's like asking, the motivations. It's kind of like asking, suppose somebody asks, how does the government convince General Motors to try to increase profit? It doesn't make any sense. The media are huge corporations which have which share the interests of the corporate sector that dominates the government. The government can't tell the media what to do. They don't have the power to do it here. Por supuesto que no. Y es al revés exactamente. Y los medios se comportan como todos los otros factores corporativos que dominan a los gobiernos, dicho por Chomsky. Ahora, Mañeto, sin reírse, nos causa gracia, porque va a hablar de la prensa de calidad, de la necesidad de una prensa de calidad. El flujo de información debe ser libre, pero también es necesaria la información de calidad. Son presupuestos para contrarrestarse la legislación democrática. Tiene que haber una buena información y tiene que haber información de calidad, las dos cosas. Pero esto es no crear a tratados en el ruido conectados de la desinformación. Caos de la desinformación, ruido o caos de la desinformación. Vamos a mostrar 3 tapas, nada más de 4.000 que podríamos, por supuesto, exhibir, y usted lo sabe bien. Cuando habla del caos de la desinformación, ¿se referirá a esto que hace su grupo? Ahí lo tiene. Máximo sería cotitular de 2 cuentas secretas. Quedarían sin vacunar este año los que tienen entre 18 y 60 años sin enfermedades. Los vínculos entre Aníbal Fernández y el único preso por la triple fuga, que está referido a lo que ellos se habían inventado en el canal y en los diarios sobre la morsa. Este es seguramente el caos informativo al que hace referencia. Bueno, lo causan ellos, lo provocan ellos todos los días de la vida. Mire, para que usted vea el periodismo que hacen, mi manera de celebrar el Día del Periodista es decir que todo esto es una inmensa canallada, que nos han metido dentro de un panorama muy sombrío, como si al sol la luna se le pusiera eternamente adelante. Así vivimos la opacidad, el eclipse del periodismo en la República Argentina. Y los culpables son ellos, y lo han hecho para robarse todo y sentarse no como un señor de los diarios que va a ver qué dicen el resto de los empresarios, sino como capitán de todos los empresarios para decir lo que después se escribe en sus diarios. Tamaña audacia no es concebible ni en los libros de ficción, y sin embargo a la Argentina le sucede en la realidad. Mire esto, para ir a una cosa de hoy y no recorrer simplemente la historia saltando años. Sorpresa en un sondeo. La pregunta era, ¿a quién no votaría? Hicieron una encuesta de rechazo electoral y hubo 6 peores que Cristina Kirchner. ¿Qué me dice? Un estudio de Subán Córdoba, el consultor que mejor pronosticó las PASO 2019. Bueno, para darle un poco de chapa.
Pero caramba, fíjese usted que la medida siempre es Cristina Kirchner. Esto es lo que pasó. Y no dicen que entre los que más votaría, es decir, ¿a quién votaría? ¿A quién está dispuesto a votar? Ganaba Cristina Kirchner, pero eso no lo pone. La ponen como en el lugar de la peor y asombrados de que sea nada más que la sexta. Es decir, hay 6 peores que ella. Entonces se lamenta la gente de Mañeto haciendo un periodismo que para nada contribuye al caos informativo de la Argentina. Hablemos ahora de la conectividad, eso que le permite el diario, los canales, por extorsión llevarse por delante. Todo lo que han conseguido siempre, a partir de las manos ensangrentadas de papel prensa, siempre fue extorsionando, siempre fue manejando gobiernos, siempre de la misma manera. Ahora se quedaron con Telecom, con Nextel y con todo lo que se le ocurra durante el gobierno de Macri, pero todos, y lamentablemente a todos los presidentes, menos Cristina Fernández de Kirchner, le sacaron algo. Siempre fue así. Escúchelo. Sobre Internet, trasladar parte de su información que alimenta la educación, la cultura y la democracia. Sin necesidad es difícil mantener en el mundo actual una conversación pública libre y plural. Ahora, sin libertad de expresión es imposible. Ese es el parapeto, ese es el refugio, casi un acto de cobardía. Hablar de la libertad de expresión para defender los negocios es una vergüenza para nuestra profesión. Para cualquiera que ame esta profesión es un desafío a la inteligencia, pero también una demostración de poder que abruma, que lleva todo por delante. Mire lo que dice Gustavo López, que es uno de los grandes luchadores, uno de los tipos que más respeto de la actividad pública. Tiene que estar permitido para todos, más allá de la capacidad económica, de la condición social de cada individuo. Ese mundo libre y plural puede ser para todos o puede estar limitado solo para aquellos que puedan pagar. Y esto es lo que está en discusión. Si no, ¿por qué motivo las grandes empresas han judicializado la declaración de servicio público de las telecomunicaciones? Para nosotros, la comunicación es un derecho y la conectividad es un nuevo derecho ciudadano. Para otros es solamente un negocio. Además de ser una gran industria, tiene que ser un derecho. Pero de eso nos priva un juez al que en Córdoba ahora se llama Busto Fierro, le permiten llegar a ser juez hasta los 87 años por lo menos. En 2021, el Grupo Clarín subió las tarifas más que la inflación. Pero también las subió más que el resto de la competencia y después los arrastró. De enero a hoy impuso 3 aumentos, de este enero, porque el año pasado fue un desastre. Impuso 3 aumentos a los usuarios de televisión por cable, internet y telefonía. Totaliza 42% acumulado contra el 37% del INDEC. Se sienten también con derecho a eso. A esta gente le va a pedir usted renta inesperada. Como todos, va a escucharlo a Mañeto hablar contra la renta inesperada. Lo grave es que él está sentado allí como empresario, pero después en el diario, en el canal, en los 300 canales que se robó gracias al fútbol que por extorsión se había quedado, lo que dicen es que está muy mal la renta inesperada y le hacen la cabeza a la pobre gente que a veces desde los trabajos más humildes piensa que los impuestos son para ellos, para la gente. No, no son para el pueblo, son para una élite que lo tiene absolutamente todo y que no les va a cambiar nada la vida, nada, pagar la renta inesperada. Razones de poder y por supuesto la avaricia económica son las que determinan escuchar esto. Seguimos en una panela, como ese nuevo impuesto lo anuncia, vamos a tener los mismos resultados. Ahora no solamente hacemos impuestos extorsivos, sino hacemos impuestos que encima son consultatorios. Hacemos impuestos que encima son consultatorios. Así no va a haber inversión privada. Mire qué bandido que es, porque entonces está confiscando Estados Unidos, está confiscando Europa, ya le mostramos ayer la cantidad de países. Y mientras tanto, la gente del Destape, el saludo para Roberto Navarro, Mañeto repartirá 41.000 millones entre los accionistas de Telecom. Esto es en abril.
41.000 millones, no está mal, ¿no? Por ahí le sacaban 5 o 6.000 millones. Por eso es que están abocados ahora, están preparando su propio plan para la sucesión de Alberto Fernández. Esta gente, ahí en el Sheraton, va a elegir, piensan ellos, el presidente de la República, si el pueblo no se aviva, si no le sale al cruce a estos mandamases. Efectivamente van a poner un Macri, por ahí un Milei, algo que les quede cómodo. Así están jugando. Y nosotros lo que quisiéramos es que por lo menos en el trabajo de ciudadano, al que todos estamos obligados, tengamos la suficiente lucidez como para entender cuál es el juego, quién es el adversario y de qué manera juega. Vamos a hacer una pequeña pausa y después la cultura de las armas que quieren traer para la Argentina. Vamos a hablar de la cultura de las armas, sobre todo en prevención de lo que pueda suceder en esta Argentina en la que cada vez tenemos más voceros de la necesidad de que usted esté armado, lo cual nos parece de antemano apuntar a una criminalidad que aumenta siempre si hay armas. Es decir, si no hay arma no hay crimen, si hay armas puede haber crimen. Es decir, las posibilidades crecen abiertamente. Miren Estados Unidos lo que está sucediendo en respecto a los patrones que se dan recurrentemente en los tiroteos en los cuales aparece alguien en la puerta de un colegio, de una iglesia, de un club nocturno y mata a la gente. En un cementerio sucedió también. La juventud de los atacantes es un nuevo patrón. Tienen menos de 21 años. Desde 2018 fueron perpetrados por personas de 21 años o menos la mayoría de estos crímenes, los más mortíferos. Hay un párrafo más, encajan en un rango etario crítico, entre los 15 y los 25 años, que elementos de las fuerzas del orden, investigadores y expertos en políticas consideran una intersección peligrosa para los hombres jóvenes, un periodo en el que enfrentan las dificultades de los cambios del desarrollo y las presiones sociales que pueden llevarlos a actos violentos en general, y en los casos menos comunes, a tiroteos masivos. ¿Qué pasa cuando se da a conocer esto por el New York Times? Inmediatamente, en paralelo por lo menos, la gobernadora de Nueva York anuncia esta medida. Shots ring out, flags come down, and nothing ever changes. Except here in New York. In New York, we are taking bold, strong action. We're tightening the red flag laws to keep guns away from dangerous people. And we're raising the age of semi-automatic weapons so no 18-year-old can walk in on their birthday and walk out with an AR-15. Those days are over. Comparto con usted la ingenuidad que se deriva de estas palabras, la impotencia que tienen frente a la industria armamentista. Así que la gran idea, nosotros acá en Nueva York somos fuertes, es decir, no pueden comprar los de 18 o los de 19, pero de 21, 22, 23, 24 sí. Y además, ¿quién si quiere un arma de 18 no va a tener su amigo de 21 que la pueda comprar? Pero esto marca también la impotencia que tienen frente al lobby tremendo. Bueno, mientras estaban velando a los chicos de Ubales, estaban a 400 kilómetros Bran y toda la gente republicana, fundamentalmente los republicanos, con la Asociación del Rifle, haciendo la gran fiesta de lo que significa la defensa de las armas. Defendían el uso de las armas como acá se defienden de la renta inesperada o de pagar lo que se fugó del país para, por lo menos, bajar un poco la deuda que hay que pagar, la terrible deuda externa. Bueno, allá se comportan de esa manera. Mire, 11 tiroteos tuvieron la semana pasada. ¿Usted lo puede creer? 11 tiroteos. Noche de sábado, fin de semana, 11 tiroteos masivos. Se cobran la vida de al menos 16 personas. Eso fue la noche del sábado, nada más. Los incidentes, Filadelfia, ¿qué importa dónde? Chanatoga, Tennessee. Pero mire ahora el mapa de esa violencia terrible que afrontan en los Estados Unidos. Este mapa, que empieza hablado, nos dice algo muy importante. In Uvalde, Texas, 13 days ago, there have been 33 mass shootings across America. The crisis touching nearly every corner of this country. Tiene el mapa. 33 tiroteos. Y acá aparece cualquier personaje diciendo, vendamos armas en los supermercados.
O alguien que dice, el que quiera andar armado, que ande armado. Y entonces, ahí en Estados Unidos también, el que quiera andar armado, anda armado. Ahora eso sí, Estados Unidos se puso muy firme y no deja vender a chicos que no tengan 21 años los rifles, las armas en general. Hoy es el Día del Periodista. No ha sido la más conmovedora manera de celebrarlo, poner a Héctor Mañeto en pantalla, pero CIPREVA tiene algo que me importa para decir más allá que las declaraciones de principios. El CIPREVA presentó un informe sobre la difícil situación de los trabajadores de prensa. Según el informe, el dato salarial es preocupante. Casi la mitad de los trabajadores de prensa de la ciudad de Buenos Aires, 47%, cobró sueldos por debajo de la canasta básica total del INDEC, que determina la línea de pobreza. Porcentaje que aumenta considerablemente en las ramas de prensa escrita, 65%, y las radios, 70%. Esta es nuestra manera de decirnos, abrazarnos, casi que no nos podemos decir feliz Día del Periodista. Sobrevivamos, periodistas. Amigos, llega Gustavo Silvestre en la programación periodística de C5N. Nos reencontramos mañana, si Dios quiere, después de Luli Trujillo. Hasta entonces.